Si quieres saber quién te controla, mira a quien no puedes criticar. Horacio Echevarrieta. Otro, Stavisky. Cuidado. Echevarrieta es un negociante español que, sin ser concejal de un burgo podrido, ni tan siquiera diputado a Cortes, se ha montado a caballo varias veces encima de la actualidad. Don Horacio Echevarrieta, por no ser, no ha sido ni tan siquiera tertuliano de una peña política, como las que le hacen a un cualquiera ser ministro o presidente del Consejo. Empero, el gran negociante bilbaíno llegó en una ocasión a ser ministro plenipotenciario, jefe de gobierno y casi emperador de las Españas, pactando en nombre de ellas con un bandido famoso. ¿No os acordáis de los prisioneros de Abd el-Krim? ¿No os resentís de aquella nube de pajaritos españoles cazada en las redes calientes del desierto? Pues en aquel trance nos salvó don Horacio, el gran don Horacio, el insigne Echevarrieta. Solito, mano a mano con el moro, en sus corralizas y en sus chumberas, como un Pizarro del siglo XX. ¿Qué más quisiera? Pues bien, a este hombre la prensa no le ha calado nunca con la navaja de un reportaje. Los periódicos españoles se han dedicado continuamente a preguntar a Lagámez si chuta bien Regueiro y qué color de camisa prefiere Belmonte. Echevarrieta, fuera de algún momento y siempre para elogiarle, ha huido a la mirada periodística, como otros muchos personajes fabulosos, tan interesantes a la vida política y social de un país. Así las gentes saben de estos seres lo que ellos mismos quieren que se sepa, y el juicio de la opinión, que se nutre de los periódicos, no alcanza nunca a conocer ni un detalle que los identifique. Tan desgraciados somos que andamos siempre de carnaval, y así nos luce. Pero nadie ignora que Echevarrieta es un gran negociante. Tiene un empaque de mito, de cosa grande, de parecerse al Stavisky de los 200 y pico de millones, que todavía maldicen los burguesitos franceses. Nosotros no vamos a ser igual que los periódicos, porque ya sabemos que en el hombre, como en la naturaleza, hay una zona visible y clara, aquella que se nos muestra de frente, iluminada y que se mete por nuestros ojos. Pero en cambio, jamás vemos la otra, la oscura, la que queda en sombras, y mirando solo a una parte, no hay manera de conocer a nadie. Acontece en esto como le aconteció a aquel rey del cuento, que andaba, el pobre, muy preocupado buscando un consejero para su gobierno, que tuviera un poco de sentido común, y caminando un día a caballo por las orillas de un lago, vio cómo flotaba en el agua una naranja, al parecer. Se detuvo el rey, y llamando a uno de sus cortesanos que le asistían de escolta, le preguntó. ¿Qué es aquello? ¿Cuál, señor? Respondió el vasallo con la más estúpida de las sonrisas. Aquello que hay en el agua. Insistió el monarca. El adulador palaciego miró enseguida la superficie y respondió con humildad y respeto. Una naranja, señor, una naranja. El rey, obstinado e insatisfecho con la respuesta, repitió. A ver tú. Preguntó de nuevo a otro cortesano, que esperaba anhelante los gestos del monarca. ¿Qué es aquello? ¿Lo que flota en el agua, majestad? Sí. Lo que flota en el agua, esa cosa redonda. Y respondió igualmente, sin moverse del sitio en que estaba. Una naranja, señor, una naranja. Se ve muy bien que es una naranja. Finalmente, el monarca inquirió otra vez sobre la naturaleza del objeto que se balanceaba en el agua, y al llegarle el turno a uno de los que estaban más próximos, contestó.
Un momento, Majestad. Se quitó las botas, se alzó la ropa como pudo, se metió dentro del agua, alcanzó el objeto y, mirándolo una y otra vez en sus manos, volvió donde estaba el rey y le dijo con entereza. Esto es media naranja. Y aquel hombre tenía razón. Fue ministro, amigo del monarca, consejero, y gozó de grandes honores y privilegios, porque más efectivamente, aquello que flotaba en las aguas era media naranja, y no una, como habían dicho los anteriores. Nosotros no aspiramos a tanto, pero nos ponemos la moraleja en los puntos de la pluma y decimos: vamos a mirarle bien la cara que flota en el señor Echevarrieta, y no solo la cara, sino el otro lado que queda oculto, porque a lo mejor no es una naranja entera, sino que es media, como acertó el castellano del cuento, y así llegaremos mejor y más lejos en la psicología de este magnífico príncipe de las embajadas españolas. Por otra parte, Echevarrieta debe tener, además, otras dimensiones que los cuerpos simples, y en esas esquinas de su alma es donde hay que buscar el hecho de monta, no en la apariencia engañosa que va de continuo disfrazada, como aquella fruta de las aguas. Entonces aparece el signo pequeñito, el detalle ignorado, y se encuentra uno con la sorpresa del estafador, del invertido, del traidor, del asesino, o con la del tres sabio, del héroe o del santo, aunque sean las menos veces. Y ahí están, para no ir más lejos, las hazañas todavía recientes de los Kreuger, los Stavisky, los Lowenstein y los Echevarrieta. Y aquí viene otra vez a nuestra mano, y como providencia, el hilo de la inducción que nos guía siempre. Inducir, que no es sino interpretar, mediante un estudio de los hechos y un examen frío y consciente de los hombres, para que aparezcan en carne viva, por todos sus lados y dimensiones, como hay que hacer siempre que se quiera hacer historia auténtica, y no relato de una circunstancia o reportajes sueltos de cortesanos aduladores. Por último, nosotros nos descalzamos de pie y pierna, nos metemos en el agua y agarrando en ella la naranja podrida de la masonería, del judaísmo y del marxismo, veremos de cerca la teoría de sus microbios, el veneno de sus gajos, la carroña que hay en su carne, y podremos someterla al examen de un microscopio que tenga bien limpios los cristales, que en ello puede ir nada menos que la salvación de un pueblo contaminado por el virus de los internacionalismos. Ya hace muchos años que empezamos a oír el nombre de Horacio Echevarrieta, y aunque entonces nuestra juventud apenas dejaba resquicio para la meditación, ya nos andaba por dentro la comezón y el ansia de conocer al enemigo, que lo sentíamos alentar en los menores sucesos de la vida española. Este ansia llegó a ser fiebre, cuando al gran bilbaíno se le encargó, nada menos que por el gobierno, de gestionar el rescate de los prisioneros españoles, a poco del desastre de Anual. Se avivó nuestra curiosidad de tal suerte que aprovechamos la amistad de uno de aquellos desgraciados para penetrar algún detalle de esos que se escapan a la tierna mirada de los que van de comparsas adulando a los poderosos. ¿No te acuerdas, lector? Las gavillas de elogios asfixiaban al millonario de la ría. Toda la prensa sacó los incensarios para sahumar la figura del hombre atrevido y audaz, tan buen amigo del cabecilla rifeño. El pueblo entero, como siempre, generoso e inconsciente, batió sus manos en aplausos frenéticos. Don Horacio, exaltado a las cimas de la fama, no podía asistir a un teatro ni a una fiesta sin que la gente enardecida se le rindiera a los acordes de la marcha triunfal. La aventura tenía vibraciones de apoteosis. Nosotros mismos aplaudimos al príncipe del rescate, pero con un poco de tibieza, por esta manía de pensar en los hechos y, sobre todo,
en las conductas de los grandes hombres, que a veces tienen un fondo inexplicable y extraño. Esta mala costumbre de pensar nos ha producido bastantes disgustos a todo lo largo de nuestra vida, aunque los damos por bien merecidos, ya que siempre nos movió el dolor de España que, como al gigante Unamuno, nos atormenta las carnes y nos traspasa el alma. Claro que en aquella ocasión reflexionamos del siguiente modo. ¿Quién le ha mandado a este hombre ser intermediario entre una nación y un vulgarísimo bandido? Y esa cantidad de millones que, en buena moneda, se le van a entregar al cabecilla, no servirán en todo caso para que compre buenos fusiles, mejores cañones y abundantes balas con que seguir combatiéndonos y asesinando a los mocitos españoles? Aquellos soldados, Dios nos libre de otra guerra, que morían a manadas para pasar un convoy y meterlo en un blocao donde había una docena de muchachos defendiendo 1 kilómetro de tierra desértica, con una lata de sardinas y una manta vieja por todo elemento de combate. Aquellos soldados. Pero, ¿no os acordáis? Estas consideraciones sobre la operación de rescate y lo insólito de dar dinero a un asesino fueron precisándose a medida que pasó el tiempo. El autor, por una serie de circunstancias que no son del caso, se encontraba 2 años después de la catástrofe de Anual en la capital de Vizcaya, atento a una serie de sucesos que habían dado como resultado cierto pacto secreto fraguado en Bilbao por los líderes del comunismo y del sindicalismo, que eran entonces Óscar Pérez Solís y Ángel Pestaña. Aquel pacto tan extraño, por el que se hermanaban voluntades tan distintas como las de los anarquistas y comunistas, no pasó desapercibido para mi atención, aguzada siempre ante los menores movimientos de tipo social. Yo tenía, además, noticias muy graves que me anunciaban sucesos de importancia. Efectivamente, el 23 de agosto la fuerza pública tuvo que asaltar la sede de los comunistas porque habían disparado contra los guardias. Aquel día cayó herido en las escaleras de la casa del pueblo el propio Pérez Solís, que por cierto se batió gallardamente y con mucha entereza. Nosotros mismos estuvimos muy cerca del comunista y comprobamos su estoicismo ante el peligro. ¿Quién iba a decirle entonces a Pérez Solís lo que vendría a ser en poco tiempo? Pasados unos días del asalto, llegó a Bilbao un delegado del Comité Nacional de la CNT. Me parece que era un anarquista llamado Gallego Crespo. Gallego era un hombre muy poco conocido en los medios policiales. Llevaba una misión del Comité Nacional, dirigida a realizar una encuesta sobre supuestos desafueros y asesinatos cometidos por la fuerza pública, según pregonaba a voz en grito la prensa anarquista y comunista de toda España. Eran tiempos famosos. El gobierno estaba regido por el célebre tridúo Romanones, Alba García, Prieto, que ya andaban haciéndole coqueteos y guiños a la troupe de Pestaña y sus pistoleros. Por cierto que estas demostraciones de simpatía lograron de aquellos políticos tan nefastos nada menos que hacer caso al informe del anarquista y enviar con poderes absolutos al entonces director general de Seguridad, don Carlos Blanco, de tristísima recordación, para castigar a los policías. ¡Qué asco! Los policías y guardias que se habían jugado lindamente la vida no podían quedar sin un castigo. Lo exigía Pestaña y sus secuaces, y no había manera de soslayar la exigencia. Aquello había que sancionarlo. En vez de un premio, recibirían la bofetada del castigo. Así estaba España cuando llegó el 13 de septiembre de 1923. Pues bien, aquel delegado de la CNT que llegó a Bilbao redactó un amplio informe plagado de mentiras
y por no perder la costumbre, mató con el tiro del viaje al otro pájaro, al de la propaganda disolvente de sus ideas sácratas, que era también de mucha calidad. Rápidamente organizó un mitin en unión de otros conspicuos anarquistas de Vizcaya, que se celebró en un cine del barrio alto de San Francisco. Yo estuve oyendo a una multitud de oradores que se expresaban con un léxico de cloaca. Ni una idea original, ni una palabra digna, ni una frase interesante. Recuerdo a un bizco, con aire siniestro, que no hacía más que repetir la palabra energético, dándole un sentido absurdo, y a otro que se llamaba Blanco, que se entretuvo en decir todas las atrocidades que le dio la gana. Este hombre se expresó con relativa facilidad, pero sus palabras eran detonantes, y se veía claramente que las había aprendido en esos folletos baratos de literatura decadente. En último término, habló el delegado de la CNT durante 2 horas. Describió ampliamente la organización que darían los anarquistas a la sociedad, en el supuesto, él lo veía inmediato, el triunfo revolucionario, y se permitió poner el siguiente ejemplo que copié con toda exactitud. En nuestra sociedad futura, pasado el momento revolucionario, no se exterminará al burgués por el solo hecho de haberlo sido. Él es un producto del determinismo, muletilla del orador, y no llegaremos siquiera a obligarles a barrer las calles por darnos ese gusto a todos los exmillonarios. Si Echevarrieta, que es hombre inteligente, por ejemplo, vale para administrar la flota mercante que tengamos, no lo mataremos ni le haremos barrer para colocar en ese puesto a un barrendero. ¿Ha visto el lector algo sospechoso en estas palabras? Nada concreto puede señalarse. Ni por ellas se puede autorizar un juicio temerario en contra del negociante bilbaíno. Pero fue como un relámpago. Nosotros pensamos enseguida, ¿por qué ha elegido a Echevarrieta y no le ha venido a sus mientes el nombre de un Comillas, de un Urquijo o de uno de tantos armadores y navieros como había entonces en Bilbao? ¿Cómo era don Horacio, el tipo representativo, y por qué causa le aludía aquel delegado anarquista? Nosotros estábamos ya enterados de ciertos hombres puentes que unen a la masonería con el anarquismo, como ya demostramos suficientemente en nuestro libro El enemigo. Y al formular aquellas preguntas, que chocaban de plano con nuestro concepto anárquico-masónico, nos asaltó una inquietud vivísima. Nos dimos a investigar, como cualquier policía de la escuela de la calle de Víctor Hugo. La distancia que nos separaba del millonario vizcaíno era incalculable, y pasó mucho tiempo sin apenas adelantar un paso en las pesquisas, que siempre se ofrecían interesantes, pero oscuras y llenas de confusión. Durante nuestras investigaciones, encontramos fichas y nombres de un gran valor, pero la de Echevarrieta se escondía en unos pliegues absurdos que no lográbamos desentrañar. A pesar de todo, no le abandonamos nunca. Había algo que nos obligaba a ello, y eran estas reflexiones. Echevarrieta, republicano por convicción y por designios de la última voluntad paterna, era un hombre de francas y acreditadas convicciones liberales. Esto era lógico y parecía natural. Ahora bien, no se compaginaba su modo de ser y de sentir con el marxismo furibundo y exaltado de Indalecio Prieto, íntimo amigo del poderoso burgués, con quien sostenía unas relaciones por demás sospechosas. Cualquiera sabe que el jefe del marxismo en el País Vasco y un millonario bilbaíno no pueden ser muy buenos amigos, en buena lógica, puesto que el marxismo no tolera millonarios. Tan manifiesta era la contradicción, que nos asimos a ella para identificar la maniobra con la siguiente explicación. Prieto era en manos de Echevarrieta el instrumento para controlar la organización obrera del País Vasco
y para que influyera en el socialismo español. ¿Por gusto y esnobismo de millonario? Veremos. Nuestro interés se agudizó cuando advertimos la posición personal extremista de Prieto y la de todas las fuerzas socialistas de Vizcaya frente a la dictadura, y crece mucho más cuando vimos durante el período del gobierno Berenguer a don Indalecio Prieto sufrir un varapalo de la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista, que le desautorizó públicamente y del que se salvó por la fidelidad de la agrupación socialista de Bilbao, que llegó a impedir su expulsión del partido, decretada inexorablemente. No olvidemos que Prieto, el más burgués y menos revolucionario del socialismo, se jugaba en aquella ocasión todo el porvenir de su carrera política simplemente por unir los destinos del Partido Socialista a las fuerzas republicanas, cosa verdaderamente contradictoria. No podía explicarse aquella conducta, sino porque interviniera en el asunto el millonario bilbaíno. ¿Qué tenía que ver en ello Echevarrieta? Aún descubrimos algo más decisivo y terminante, con serlo mucho aquellas contradicciones. En el rescate de los prisioneros, ni yo ni nadie había sospechado nada, a pesar de que había detalles muy extraños. Sobre todo, aquel por el cual don Horacio desembarca en la playa de Beniurriaguel con la misma tranquilidad que puede hacerlo en la de Algorta. El bandido rifeño le cubre con un manto de graciosas inmunidades. Las hordas de moritos le respetan. Entra en la tierra africana como si entrara en una posesión de recreo. Se dijo entonces que Echevarrieta y Abdelkrim eran amigos íntimos, y la amistad era tan grande que bastó la palabra del bandido para que don Horacio se confiara a correr el peligro de un secuestro, ya que el facineroso sabía que por su persona hubieran dado más dinero que por un centenar de prisioneros. Se explicó aquello diciendo que habían tratado en anteriores ocasiones de las minas de oro del Rif, pero al conquistarse las cabilas de Bocoya, Beniurriaguel y Tensamán, donde estaban emplazados los yacimientos auríferos, se vio con toda evidencia la mentira de aquel barullo de las minas, y a nadie tampoco se le ocurrió reflexionar sobre lo extraño de aquella amistad, fundada en el mito de las minas, ya que por ser un mito, lo era mucho más el fundamento de la misma. ¿Qué misterio envolvía al bandido y al negociante? ¿Cuáles eran los móviles verdaderos que habían unido a dos personajes tan distanciados el uno del otro? Estas preguntas encabezaban toda una serie de interrogaciones estremecedoras que nos llevaban a verdaderos abismos de iniquidad contra la patria. Recordábamos aquella tristísima derrota de Annual, en la que todavía no ha entrado la luz de la historia ni de la justicia. Nos acordamos de alguna de aquellas interrogaciones que nos resistimos a insertar en estas páginas. Por ejemplo, ¿de dónde procedía aquel derroche de municiones que hicieron los rifeños en el ataque de Higueriben y Annual? ¿Quién se las había proporcionado? ¿Quiénes habían dotado a los guerreros del SUS y aquellos otros lejanos del Sultanato Azul de fusiles modernísimos con cuyas armas y como por arte de encantamiento aparecieron cruzando todo el Marruecos francés en las montañas de Tensaman y Beni Said? No se asienta la jefatura de Abdelkrim, jefecillo insignificante hasta entonces, precisamente en el momento que él mismo interviene, compra y administra las armas y las municiones? ¿Cómo y quién se las proporcionó? ¿Qué persona le llevó hasta colocarle en el poderío de su ambición? ¿Quién dirigió las hordas, indisciplinadas hasta entonces, con aquella estrategia modernísima y sorprendente? ¿Quién formó las guerrillas para el ataque y la defensa? ¿Quién hizo atacar únicamente la línea de comunicaciones de nuestras posiciones para cortarlas de improviso y que cayeran fácilmente en poder del enemigo? Aquella estrategia no podía concebirse en cerebros salvajes.
Nunca se les había ocurrido, y buenas pruebas hay de ello. Algunos prisioneros dijeron que habían visto varios europeos dirigiendo el asedio de Annual, pero nadie les hizo caso. Recordamos el hecho del cónsul español de Uxda, que fue encarcelado por las autoridades francesas sin que le valiera la inmunidad diplomática. ¿Qué lograría saber el funcionario, don Isidro de las Cajigas, y qué clase de documentos envió al Ministerio de Estado para que se echara tierra en aquel asunto? Sabemos que fueron de tal gravedad que no nos atrevemos a decirlo. Lo importante es que señalaban claramente la existencia de un complot internacional contra España, que tuvo su exponente trágico en los 20.000 muertos de la catástrofe y los miles de soldados que después sucumbieron en los desiertos marroquíes, como consecuencia de aquella derrota inolvidable. La cifra de los españoles muertos está todavía enhiesta con la impavidez de su horror. Más tremenda todavía cuando este hecho se enlaza con otros no menos sombríos y trágicos. Un aire de ignominia cubre la inexplicable e inexplicada conducta de aquel general Berenguer, a quien nosotros llamamos el general organizador de derrotas. Y no seríamos capaces de abrumar a nuestros lectores con nuevas preguntas, ni con las afirmaciones a que nos llevan nuestras certeras inducciones, si no hubiéramos llegado al exacto conocimiento de la causa de todo, porque el móvil de tanta iniquidad no pudo ser solo la codicia de un hombre, y no es posible una abyección semejante, ya que el hombre necesita una razón, una entelequia, o un sofisma para llegar a esta ferocidad, mayor que el parricidio. Es que el señor Echevarrieta era y es masón. A muchas personas que demandan a cada paso una prueba tangible que les demuestre algo más que la prueba de razón, les parecerá muy poco el hecho de que el famoso negociante bilbaíno sea y haya sido todo un masón, de los más obedientes a los designios secretos de la secta. Esto es poco, dirán, casi nada, si hubiera otras pruebas más fuertes. Y nosotros, como no nos duelen prendas, vamos a satisfacer esos escrúpulos fiscales, diciendo que hemos tenido en nuestras propias manos y delante de testigos que requeriremos si por acaso fuera necesario ante la autoridad judicial, una carta de don Alejandro Lerroux, dirigida al gran maestre de la masonería española, don Diego Martínez Barrio, diciéndole que Echevarrieta debía ser expulsado de la secta. Fundaba sus motivos don Alejandro en los contactos del millonario bilbaíno con la dictadura y con la monarquía. La prueba, como se ve, es de buena calidad. A pesar de todo, sabemos que al señor Lerroux no se le hizo ningún caso. Don Alejandro ha tenido siempre demasiada ingenuidad para comprender los maquiavelismos de la masonería. No ha penetrado nunca su fondo turbio y cenagoso. De ahí provienen sus frecuentes choques y tropiezos con la esfinge del triángulo, aunque tengamos que proclamar honradamente la entereza del señor Lerroux, revelándose en muchas ocasiones ante las sugerencias e insinuaciones de la charca. La piedra de toque de estas nobles rebeldías ha sido el españolismo de don Alejandro, que contrasta sobremanera con algunas flaquezas y errores que a menudo saltan en su vida política. La masonería, en cambio, no le ha perdonado nunca ese pecado, ese bonito españolismo que nosotros aplaudimos con entusiasmo. Siquiera nos dé mucha tristeza su debilidad, en ocasiones en que era menester arrogancias de gesto y fortaleza en la decisión. La secta no perdona a los que sienten la patria, porque ella misma es la antipatria, mejor dicho, lo antinacional. El señor Lerroux, si echa una ojeada a su pasado, nos dará la razón. Ahora que la nieve del tiempo blanquea sus aladares,
Recordará que durante toda su vida le faltó la suerte de una estrella, la estrella de la fe. Fue guiado tan solo por la estrella flamígera de la masonería, aunque a la hora presente un profundo arrepentimiento parece reintegrarle a la verdad emocionada y pura. ¿Acaso su destino le lleve a gobernar, un día, enfrente de la secreta organización? Si llegara a ese trance, fiamos mucho de su amor patriótico. El dilema entonces será terrible. A un lado, España. Al otro, marxismo, anarquismo y masonería. No tardará mucho en que el dilema tenga que ser resuelto. Nosotros, con todo respeto, nos atrevemos a recordarle al poeta. Un bello morire tutta la vita un'ora. Y es tan bello morir por España. Si el capítulo que antecede hubiera aparecido en nuestro libro anterior, El enemigo, al que estaba destinado, en vez de haber padecido una querella, hubiéramos tenido que responder de dos, la de don Francisco Cambó y la de don Horacio Echevarrieta, dos millonarios lanzando tras de nosotros el tropel de la curia, las montañas de papel sellado, la amenaza de nuestra ruina. Sentimos no haberlo hecho, a trueque del riesgo, pero tuvimos el escrúpulo de estimar que la prueba de indicios iba a ser insuficiente para muchos lectores que no están formados en el concepto masónico. Después de nuestros libros se ha hablado mucho de la masonería. Ya va sabiendo la gente quién son los masones y cómo urden sus trapazas. Ya existe un sentido de orientación y de identificación. No pasa un día sin que los periódicos aludan sus manejos, pero insistimos en que entonces no le hubiera bastado al público nuestros sistemas de inducir. En cambio, hoy nadie podrá dudar, después de lo del alijo de armas, de la calidad masónica y revolucionaria del popularísimo Echevarrieta. Nuestro juicio se ha visto y tiene ya sentencia pública. Toda España sabe que don Horacio, obedeciéndonos a la masonería, fue capaz de armar al ejército marxista de Asturias y a los separatistas catalanes para una guerra contra la misma patria. Es decir, que este hombre pudo muy bien ser capaz de procurar un arsenal de armas a los guerrillones del RIF y lanzarles contra España. Pues bien, todo esto sucede porque en España no se ha tenido idea ni concepto de lo que es el enemigo. Por eso lucen los Echevarrietas y andan impunemente por la calle. Nadie advierte sus maniobras hasta que llega un momento como el del famoso alijo, cuando el estrago y el crimen se han cometido y no tiene remedio. Si hubiera habido un claro concepto, una interpretación masónica de nuestra historia, no vendrían a llenarnos de vergüenza estos hijos de la gran traición española.